estoy aquí con mi hermanita Erika porque os vamos a estar enseñando estiramientos que podéis hacer en casa para mejorar vuestra flexibilidad de espalda, porque ya hemos hecho para poder abriros de piernas, pero muchos nos habéis pedido ejercicios para la espalda. Entonces este vídeo lo puede seguir cualquier persona, da igual lo flexibles que seáis, así que vamos a empezar. Vale, para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es que nos vamos a medio levantar, ¿vale? Y vamos a poner los dos pies en el suelo y las dos manos también, ¿vale? Entonces estamos así de momento. Y ahora vamos a subir, vamos a poner todo nuestro peso aquí, estiramos las piernas, las podemos separar un poco también, ¿vale? Separa las piernas así. Y entonces aquí lo que vamos a intentar hacer es tocar con los pies en el suelo, o sea, intentar poner los pies en el suelo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí, o sea, esto es para estirar un poquito la espalda, ¿vale? Aquí la tenemos recta completamente, pero también puede tirar un poquito las piernas, ¿vale? Pero no pasa nada. Aquí lo más importante es espalda. Si vemos que nos cuesta un montón, lo que podemos hacer es separar un poco más las piernas, ¿vale? Si quieres las puedes separar un poquito más, ¿vale? Así. Y entonces lo que hacemos es intentar, como podéis ver, estiramos la espalda e intentamos también estirar un poco los brazos, los hombros y todo, ¿vale? Esto es como para calentar un poquito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer después de estar un ratito aquí es que vamos a bajar. Ahora para el siguiente ejercicio vamos a empezar en el suelo boca abajo y vamos a poner las dos manos al lado de nuestros hombros, ¿vale? Y entonces ahora nos vamos a empujar hacia arriba. Ahora nos empujamos, podemos no empujarnos demasiado fuerte, ¿vale? Vamos a estar aquí hasta donde lleguemos más o menos y vamos a hacer circulitos con la cabeza para calentar un poquito el cuello. Primero hacia un lado, hacemos 10 circulitos, venga. Y después para el otro lado. Hacer todos los que queráis, todos los que penséis que os hace falta, porque aunque estemos calentando espalda, el cuello también es muy importante, ¿vale? Chicos, siempre tenemos que tener el cuello bien calentado. Vale, y una vez hayamos hecho los circulitos, lo que vamos a hacer es intentar empujarnos todo lo que podamos, ¿vale? Entonces aquí, básicamente, pues nada, estiramos las manos, los brazos, las manos las podemos acercar un poquito más hacia nosotros, si queremos, para poder empujarnos más fácil, y con la cabeza vamos a mirar hacia atrás, vamos a intentar mirar la pared que tenemos atrás. Y nada, simplemente los hombros también atrás lo más posible, ¿vale? Intentar estirar todo lo que podáis. Obviamente sin que os duela demasiado, o sea, si notáis que os empieza a doler, ahí ya parar un poquito, no estiréis tanto, ¿vale? Pero tenéis que notar que os tira pues por toda la espalda, ¿vale? Entonces pues nada, hacia atrás y aquí pues nos quedamos un ratito. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner como estábamos antes boca abajo, pero los brazos los vamos a tener aquí al lado, ¿vale? Entonces ahora vamos a doblar las dos piernas así y vamos a intentar con las manos cogernos de los pies. Si queréis, si os cuesta un poquito, podéis pedirle a alguien que os ayude simplemente, porque al principio si no tenéis mucha flexibilidad puede costar, pero si le pedís a alguien que os ayude, os tenéis que poder coger sin problema. Y después simplemente vamos a intentar estirar las piernas, ¿vale? Y como podéis ver, ahí vosotros mismos subís un poco, ¿vale? Y entonces ahora intentar balancearos un poquito, ¿vale? Podéis ir un poco para adelante y para atrás, pero aquí lo que os va a tirar pues es la espalda, ¿vale? Si os cuesta mucho podéis pedirle a alguien que simplemente os aguante aquí, ¿vale? O sea, simplemente que os aguante las manos con las piernas y nada, pues aquí estáis un ratito y estiráis el tiempo que queráis o el tiempo que podáis, ¿vale? Todo lo que podáis. Mientras más estiréis las piernas, pues más vais a doblar la espalda, ¿vale? Pero esto todo otra vez depende de lo flexibles que seáis. ¿Veis? Mirad, se puede subir un poquito más. Vale, muy bien. Y ya está, bajamos. Ahora vamos a hacer el ejercicio favorito de Erika, que es, básicamente nosotros lo llamamos la piedra, ¿vale? Entonces simplemente vamos a empujarnos con las manos, doblamos las rodillas y nos vamos a poner así. Esto es para relajar la espalda un poquito, porque nosotros cuando estiramos mucho, siempre de vez en cuando hay que hacer esto para relajarla, ¿vale? Y luego seguimos estirando, ¿vale? Aquí podéis estar el tiempo que queráis, podéis ir un poquito de un lado para otro, ¿vale? Simplemente aseguraros de que, como que si os tiraba la espalda un poco, pues nada, ahora la relajamos y tal, estamos aquí tranquilitos un poquito. Las manos las podemos tener donde queramos, las podemos tener al lado, a los lados, aquí. Otra cosa que podemos hacer es juntar las manos y hacemos así. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para estirar los hombros, ¿vale? Mientras estamos relajando la espalda, así por lo menos estiramos también un poquito.
Entonces, aquí la idea es tener los brazos rectos y con las manos intentar llegar al suelo. Obviamente, si no tenemos muchísima flexibilidad no vamos a llegar, pero no pasa nada, ¿vale? Simplemente pues intentar llegar todo lo que podáis y vais a notar cómo aquí en los dos hombros os va a tirar un poco. Vale, y una vez ya estemos descansados, que ya notemos que no nos tira nada en la espalda, que ya está bien descansadita, vamos a seguir estirando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner las manos en el suelo y vamos a subir. Vale, una vez que estemos aquí, vamos a coger una de las dos manos y la vamos a meter por aquí debajo, ¿vale? Debajo del otro brazo. Y entonces con el hombro tocamos el suelo. Aquí la idea básicamente es intentar con la mano que está estirada llegar lo más lejos posible, ¿vale? Entonces todo lo que podamos, la otra mano se queda aquí, las rodillas siguen en el suelo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es intentar llegar lo más posible, lo más lejos posible con esta mano. Y nada, aquí también tenemos que notar, ¿dónde te tira, Erika, cuando haces esto? Por aquí, ¿verdad? Vale, entonces pues nada, estamos aquí un ratito, intentamos llegar súper lejos y ahora, una vez ya hayamos hecho esto durante un ratito, volvemos a poner las dos manos y hacemos lo mismo con la otra. También la mano estirada, llegamos lo más lejos posible, ¿vale? Y nada, aquí pues os tiene que tirar especialmente de este lado, ¿vale? O sea, os tiene que tirar más del lado de la mano que hayáis puesto. O sea, si habéis puesto la mano izquierda, os tiene que estirar un poquito más del lado izquierdo, ¿vale? Y entonces ahora pues aguantamos todo lo que podamos y ya está. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a estar como antes con las rodillas en el suelo y las manos en el suelo y vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a doblar la espalda, ¿vale? Todo lo que podamos. Y después vamos a subir, vamos a doblarla hacia el otro lado, hacia arriba, también todo lo que podamos. Y después vamos a volver a bajar. Y así 10 veces, ¿vale? Subimos y bajamos. Esto, chicos, lento, con calma, no intentéis hacerlo súper rápido. Aseguraros de que estáis estirando bien en cada momento, ¿vale? Arriba, abajo, luego arriba y abajo, ¿vale? Y así 10 veces. Y ahora, mientras mi hermana está viendo el siguiente ejercicio, recordad suscribiros. Para el siguiente ejercicio vamos a seguir de rodillas, pero vamos a subir. Y entonces ahora las separamos un poquito y vamos a intentar tocarnos los pies con las manos. Así, entonces nos los cogemos y vamos a echar el cuello hacia atrás, vamos a mirar hacia atrás. Y entonces nada, aquí tenemos que notar cómo nos estira. ¿A ti te estira, Erika? Un poco. Un poco. Vale, si notamos que se nos hace demasiado fácil, porque puede pasar, puede ser que no lo notéis mucho, lo que podemos hacer es intentar pasar los brazos por arriba como si estuviéramos haciendo un puente, ¿vale? Entonces nada, pones las manos en el suelo y haces como un puente, pero de rodillas. Y aquí la idea es intentar estirar los brazos lo más posible, ¿vale? Es muy posible que no podáis estirarlos por completo y no pasa nada. Entonces nada, chicos, aquí simplemente tenéis que mirar cómo queréis hacerlo. Si queréis hacerlo de la primera manera y os tira, pues está bien. Si notáis que ya no os tira, pues intentáis hacer el puente, ¿vale? Aquí simplemente sí, coged el pie con la otra mano, así. Y nada, pues aguantáis un poquito, todo lo que podáis y ya está, ya podemos bajar. Ahora nos vamos a levantar. Y estando de pie vamos a intentar simplemente tocar el suelo con las manos. Los pies los podéis tener como queráis, podéis tenerlos un poco más separados, un poco menos separados, como se os haga más cómodo a vosotros, ¿vale? Pero simplemente tenemos que intentar estirar las rodillas lo más posible y tocar el suelo con las manos. Si no llegáis, obviamente no pasa nada, chicos, cada uno hasta donde llegue estará bien, ¿vale? Y nada, simplemente aquí intentamos aguantar un poquito. Si veis que ya podéis tocar el suelo, lo que podéis hacer es juntar los brazos, ¿vale? O sea, cogeros los codos y entonces ahí intentar bajar también un poquito más. Bajamos y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que estamos de pie también y vamos a hacer como si fuera un puente, pero realmente es más fácil que un puente, ¿vale? Vamos a bajar. Y en vez de pasar los brazos por arriba, por abajo los pasamos
e intentamos cogernos los pies con las manos, ¿vale? Obviamente es un poco complicado, o sea, tenéis que simplemente ir bajando hasta donde lleguéis, ¿vale? ¿Tú puedes bajar un poquito más con las manos o no? ¿Te cuesta? Ahí te cuesta, ¿no? Ya está. A ver, se puede, pero me desbalanceo. Te desbalanceas. Bueno, entonces, básicamente, chicos, nada, hasta donde lleguéis os intentáis coger las piernas con las manos y así aguantamos un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es el puente, que al final es ya lo que conoce todo el mundo, ¿a que sí? Entonces, el puente lo podéis hacer desde donde queráis, desde arriba, desde el suelo, desde donde sea. ¿Cómo hacer el puente? Pues simplemente os vais a poner así de espalda y vamos a poner las manos al lado de nuestra cabeza, las piernas dobladas y vamos a empujarnos con las piernas y con las manos, con los brazos. Y ya está, el puente, y nada, simplemente intentamos aguantar un poquito, ponemos las manos lo más cerca de los pies que podamos y nada, ahora lo que podemos hacer también mientras estamos en el puente es intentar balancearnos un poquito hacia adelante y hacia atrás para estirar bien la espalda y ya está, ya cuando notáis que os estáis cansando, bajáis y listo. Chicos, ahora lo que tenéis que hacer es repetir estos estiramientos todos los días y veréis que poco a poco os vais a poner más flexibles. Y nada, esperamos que os haya gustado este vídeo, comentarnos qué otros vídeos de gimnasia queréis ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!